Bendecido día tengan todos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente, que el Señor nos bendice con nuevas misericordias, con un día más, y es agradable poder estudiar la palabra juntos. Hoy es el tema, señales antes del fin. Y antes de comenzar, este tema tiene una segunda parte. Hoy vamos a hablar la primera. ¿Y a qué se debe esto? Ese título se encuentra en Mateo 24. Pero específicamente, hoy vamos a hablar y a estudiar la Biblia para ver qué significa Mateo 24:12. Y lo más importante es que tú llegues a escuchar los últimos 2 versículos de todo el episodio. Así que prométeme que vas a llegar hasta allá. Inclusive siempre terminamos con una oración, así que únete también a la oración. Y leemos Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para entender este versículo tenemos que ir a la base. Primero que nada, ¿qué libro es la Biblia? Es un pacto entre Dios y el pueblo de Dios. El contenido de la Biblia incluye historia, incluye enseñanzas morales, incluye profecías y también su cumplimiento físicamente. Todo se resume que en la Biblia encuentro ese camino para ir a la vida eterna, pero son los que son ese pueblo de Dios, los que buscan de esa palabra, las que reciben esa salvación. Es un libro escrito por Dios para los cristianos. Por eso, en la primera venida, Jesús fue directo al pueblo de Israel, que era su pueblo elegido. Ahí no se menciona a Puerto Rico, ahí no se menciona España, Colombia, Venezuela. En la Biblia no se menciona esos países porque, acuérdate, es un pacto, la Biblia es un pacto entre Dios y el pueblo de Dios. Y en ese entonces solamente estaba hasta Israel. Después comenzaron a evangelizar, ¿verdad?, los discípulos luego de la muerte de Jesús, y ha llegado a todas las partes del mundo. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender que lo que yo voy a encontrar ahí, además de la historia, la enseñanza moral, las profecías y también su cumplimiento físico. Cuando se habla del fin, mira qué interesante cómo dice señales antes del fin. O sea, siempre Dios nos prepara, siempre Dios nos habla con la verdad. Y como ya lo dijimos, la Biblia nos guía hacia ese camino de la vida eterna. Y menciona que el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué tú escuchas en las iglesias y qué tú escuchas en la calle cuando dicen eso? Lo toman literal. Cuando vemos violencia en las noticias, eso es parte del fin. Eso lo dice la Biblia porque dice que el amor se enfriará. Pero estudiando la Biblia, como yo te dije que hay historia, en el libro de Josué, tú ves las terribles matanzas que hubo cuando ellos estaban exterminando prácticamente todos los pueblos que estaban alrededor de su tierra prometida. Y eso fue matanza a sangre fría. Eso no hubo piedad, eso a tumbar cabeza. Eso es mucha violencia lo que se vivió en ese entonces. También lo vemos en la primera venida. Dice la historia que una de la crucifixión, por lo que pasó Jesús, era uno de los peores castigos de ese entonces. Y de verdad tú te pones a pensar y es horrible. De verdad eso es horrible. Yo digo, ¿cómo es posible que tú hagas que una persona muera así? Es terrible. Para mí, yo no sé tú, pero para mí eso es horrible. Es una violencia descomunal. Es como que una agonía tan... Hello. Ahí no había nada de amor. Y yendo también para el libro de Josué, y desde antes, porque es una de las leyes, cuando una persona pecaba, se podía apedrear y matarlo con piedra. Hello, es como que, wow, eso sí que duele, eso sí que es horrible, eso sí que es descomunal. Y eso lo pasó con Acán cuando pecó.
Los llevaron a un área, a él, a sus hijos, a sus hijas, y los apedrearon hasta que murieron. Así que eso es violencia. Así que siempre ha existido esa violencia, esa crueldad, siempre ha existido porque desde que el hombre pecó, pues quien está dominando y esa lucha espiritual siempre ha sido entre el bien y el mal. Y siempre el mal está ahí atacando como león. Así que siempre ha existido la violencia. Y ahora no ha crecido la violencia, sigue siendo igual. Lo que pasa es que en Mateo 24 está escrito en parábola. Está escrito con un pensamiento espiritual y no físico. Y te lo voy a enseñar hoy. Cuando dice esas señales antes del fin, y el amor se enfriará, vámonos a Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Que Dios es la palabra. O sea, Dios es la palabra. Cada vez que tú tengas una Biblia física es Dios. Entonces, en Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y en Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mira qué hermoso. Como Dios dice que permanece en nosotros porque Dios es amor, pero si nosotros permanecemos en él, como dice en Juan 1:1, si permanecemos en qué, en la palabra, porque Dios es la palabra, pues ahí ya estamos conectando. ¿Qué significa? El amor se enfriará. Yo tengo un grupo de chicas que comenzamos en julio, lo anuncié aquí. Comenzamos en julio el club de lectura bíblica, ya vamos por el libro de Josué y ya pasamos obviamente Deuteronomio. Y ahí en Deuteronomio, el Señor me trabajó mucho con esta palabra que decía, hay seis versículos en Deuteronomio, que dice cómo Dios quiere y cómo tú le demuestras a Dios que tú lo amas. Y yo lo marqué y se lo dije a las chicas. Y te voy a mencionar solamente 2. Y los otros versículos te los voy a escribir abajo en la descripción para que también tú los leas y los estudies. Deuteronomio 5:10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y Deuteronomio 5:6 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí el Señor nos pide que si yo lo amo, o sea, si tú me amas, tú vas a hacer esto. Y lo está diciendo. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Isaya? Leer la palabra, guardarla, leerla, escudriñarla, dejar que me transforme. Y también, como les dije, Deuteronomio 7:9, 10, el 11, el 30, hay versículos que los van a leer para que veas que Dios dice cómo Él quiere y cómo nosotros le demostramos que lo amamos. Así que ya tenemos la verdad completa, revelada de lo que significa Mateo 24:12. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, sabemos que la Biblia es un libro para el pueblo de Dios. Es un libro para los cristianos. Ahí no se está refiriendo a los musulmanes. Ahí no se está refiriendo a los budistas. Ahí se está refiriendo y a ti y a mí. Al pueblo escogido, a los que dijimos, te amamos, nos arrepentimos, vamos a seguirte. Ese es el pueblo de Dios. Así que el amor de muchos se enfriará. Vamos aquí. Dios es la palabra. Dios es amor. Si el amor de muchos se enfriará y yo tengo que demostrar que amo a Dios leyendo su palabra y guardándola en mi corazón, pues el amor por leer la palabra se va a enfriar. Va a bajar. Y está ocurriendo. El amor de muchos se enfriará. Mira, aquí están los datos estadísticos. En el 2014, 45% de los cristianos leen una vez a la semana la Biblia. Una vez. Yo te pregunto, ¿tú cargas tu celular una vez en la semana? ¿Tú te bañas una vez en la semana?
¿Tú comes físicamente una vez en la semana? El enemigo nos va a atacar siempre al pueblo de Dios y nos va a dormir y nos va a pasar la mano para que pensemos que no, es que con eso está bien. Dios me conoce, yo lo amo. Pero no es como yo crea que tengo que amarlo. Es como él mismo lo dice. La palabra de Dios es la Biblia. Y Deuteronomio dice que el que me ama leerá mis palabras, las guardará, será transformado, caminará en fe. La fe es por el oír la palabra. Tenemos que leerla más seguido. Mírate esto, compáralo. Te hablé del 2014. En el 2023, 25% de los estadounidenses la leen una vez por semana. Y en el 2025, la leen 3 a 4 veces al año. Al año. Ahora un 41%. Qué triste, ¿verdad? Tú sabes que muchas veces, mientras más uno estudia la palabra, uno se da cuenta que el enemigo sigue haciendo lo mismo que le hizo a Eva. Y lo hace con cada uno de nosotros día a día. Por eso el versículo que yo leí anteriormente, Deuteronomio 6, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nos tiene que redarguir hoy y nos tiene que enderezar nuestro camino. Porque cuando tú estás conociendo a una persona por primera vez, ese enchule de ese noviazgo te hace que tú estés todo el tiempo llamándole, texteándole, tú estás todo el tiempo pensando en esa persona y ves un chocolatito y se lo compras. Eso es lo que Dios quiere, que no se apague. El amor se está enfriando y tenemos que despertar, mi gente. Si esta palabra ha llegado hoy a nuestras vidas, porque yo me incluyo, es porque tenemos que hacer algo. No podemos dejar que el enemigo nos gane. Tenemos que vencer con la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Y sobre todo preguntarme quién soy yo según la Biblia. Según Deuteronomio, soy el que ama a Dios y se lo demuestro leyendo la palabra. O soy como Mateo 24:12, que se está enfriando el amor. Si esta palabra está confrontándote, dale gracias a Dios. Porque en su inmenso amor, siempre Dios nos toca las puertas y nos toca y nos dice, estoy aquí, porque quiero que vuelvas a mí. Toda oveja perdida siempre está Jesús detrás de ella. Y nos está jalando la oreja porque nos ama. Y estos son los últimos 2 versículos que vamos a hablar hoy. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y Proverbios 3:11 al 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esta palabra es fuerte de escuchar, pero hay que hablarla. Y si Dios me trajo con esta palabra hoy, es porque te ama y desea que sigamos creciendo en la fe, que sigamos por el camino correcto, que venzamos al enemigo, porque esto es una guerra espiritual día a día. Y cada mañana cuando tú te levantas, levántate con ese propósito de morir a la carne, de entregarte como sacrificio vivo a Jesús y de pelear y decir, no, yo voy a leer la Biblia y voy a leer 2 capítulos hoy. Y empezar desde el Génesis. Tú no tienes que buscar mucha estructura. Tú tienes que tener un corazón humillado al Señor, un corazón dispuesto a hacerlo, un corazón que cuando tú dices, es que yo quiero seguir a Jesús, toma tu cruz y síguelo. Pero hay que hacer lo que dice la Biblia. Así que esto nos ayuda a redirigir. Es como el GPS. Cuando estamos perdidos, el GPS dice, doble a la derecha, doble, ¿sabes? Como que, espérate,
Vuelve al camino porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Él nos va a seguir guiando. Su palabra nos habla, su palabra nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Dios te bendiga. Ya saben que el próximo episodio, con el favor de Papá Dios, vamos a seguir con este tema. Porque esto pica y se extiende. Pero es para bendición de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar este día poderoso con orando a la presencia del Señor. Amadísimo Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por ser nuestro Rey, por ser nuestra guía, por ser esa palabra que nos ha traído revelación correcta, Señor, de los últimos tiempos. Sabemos, Señor, que estamos viviendo el tiempo de Apocalipsis y queremos, Señor, aferrarnos cada vez más a ti, agradarte a ti por encima de todo. Te pedimos, Señor, que nos perdones si nos hemos desviado. Y también te pedimos que aumente nuestra fe y que nos ayudes a vencer cada vez que queramos leer la Biblia, cada vez que queramos hacer algo para agradarte, Señor, que podamos luchar y vencer. Que tú nos des las fuerzas que necesitamos. Y sigue guiándonos a través del Espíritu Santo. Y que cada vez que leamos, Señor, seas tú abriendo nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor, por esta palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Cada vez que tú le das like, hay más personas que van a recibir esta palabra de bendición. Así que no dudes en hacerlo. También lo puedes compartir. Y te veo la próxima semana con el favor de Dios. Bye.